Seguimos avanzando en esta jornada y claro, no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla, Paulita Romero. Y este 30 de abril ya terminó la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que se formó el 21 de junio del 2023 para buscar una fórmula de propuestas para el gobierno, pero también para el Estado, y poder solucionar los problemas en la macro zona sur por este denominado conflicto mapuche que tiene, bueno, varias aristas, por supuesto. No hubo unanimidad, pero se espera que pronto ese informe sea entregado al presidente de la República para poder crear políticas de Estado, más allá de los gobiernos que vayan pasando cada 4 años. Lesley Briceño, nuestra analista política, está con nosotros vía Zoom. Gracias por darte el tiempo, Lesley, de poder analizar esto, que claro, que es súper importante, que tiene sus bemoles políticos, por supuesto, pero ya se van dando luces a tratar de ir solucionando este problema que nos tiene inmerso en la denominada macrozona sur. Lesley, ¿cómo estás? Hola, buen día. Sí, hola. Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, desde Zoom yo me arranqué a ver a mi mamá, así que también viajé por Concepción. Qué bueno. Sí, saludo a mi mami que está tomando desayuno, mejor no digo que... Desayuno con mami es otra cosa. Sí, pues, sí, y regaloneos ahí de fin de semana largo. ¿Aprovechaste estos días entonces? Así es, pero bueno, este tema también es un tema que es sumamente importante y significativo, porque es una comisión que estuvo trabajando casi 2 años, como ustedes nos señalaban, inició su trabajo en junio del año 2023, tenía que haber entregado el informe hace poquito, se atrasó porque el informe costó que se aprobara y debería de hacer un acto simbólico en los próximos días de entrega de este informe al presidente de la República. Por lo que ya se conoce, bueno, sabemos que los integrantes de la comisión fue bastante heterogéneo en términos políticos, habían de todos los sectores políticos, participaron distintos actores políticos, no solo en la comisión, sino que en las reuniones que existieron. Se realizaron más de 5.000 reuniones, se trabajó en diferentes temas y lo que se busca principalmente es plantear soluciones a un conflicto que es de larga data, un conflicto que tiene, bueno, no podemos ir al inicio a los orígenes de la República de nuestro país, o incluso antes, pero que en claramente en los últimos 30 años, los últimos 40 años, ha tenido un problema mucho más que se ha visibilizado a través de las demandas de algunas organizaciones y del pueblo propiamente tal, pero obviamente también todo lo que conocemos como los actos terroristas que la macrozona sur han estado presentes, y que por ejemplo hace 3 semanas atrás estábamos conversando del ataque incendiario, por ejemplo, a la central Cocalhue. Sí, y esto en medio también de lo que dijo también Keipuul, este líder también, este lonco, que lamentablemente de alguna manera da cuenta de que a su sector, a su territorio, no ingresa absolutamente nadie, y él se atribuyó también incluso esta trata de visita que tuvo la subsecretaria del Interior, Isquia Siches, en su momento, y que fue también recibida con balazo y todo eso. Entonces también ahí hay una relación de fuerza diciendo ok, aquí el Estado no entra, y el ministro Cordero de Seguridad diciendo no, aquí el Estado llega a todos los lugares. Entonces de ahí la importancia también de esta comisión, que como decíamos tiene sus bemoles, Lesley, porque ya desde la oposición dicen que ya al no haber unanimidad, porque 7 de los 8 miembros rechazaron o no firmaron uno en realidad no firmó este acuerdo, pero que dicen que ese fue un acuerdo de unanimidad que se tomó como base de ellos. No está dentro de los estatutos que les propuso el presidente al formar todo esto, lo que está en el decreto, lo que está firmado. Simplemente esto fue un acuerdo en el cual llegaron estos 8 miembros una vez iniciado todo este proceso, restándole un poco validez a ese concepto de no tener unanimidad. Sí, o sea, efectivamente, y también lo señaló la senadora Aravena hace algunos días atrás, que ella de hecho hace una carta pública, renuncia al Partido Republicano, principalmente por las presiones políticas que estaba recibiendo de su partido político y obviamente de ese sector político para no aprobar el acuerdo. Y ella señala, es un acuerdo bueno que le va a hacer bien a la región. Es un acuerdo que, bueno, ella es senadora por la Araucanía, es una senadora por el sector, por el territorio, y que efectivamente puede tener una visión clara de los hechos. Y ahí es interesante lo que ustedes señalan sobre el tema de la falta de unanimidad.
probablemente el gobierno habría esperado que esto fuera unánime, de que todos los 8 miembros de la comisión aprobaran el documento que se va a presentar. Sin embargo, también nos muestra, y es un reflejo de la situación que ocurre en la macrozona sur, que si bien podemos llegar a diagnósticos muy claros de lo que está ocurriendo, las soluciones al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche no se van a dar por unanimidad. Las soluciones también van a ser de larga data, se van a demorar, pero acá principalmente uno de las piedras de tope, por utilizar un lenguaje más coloquial, tiene que ver con la restitución de tierras y la revisión de ese punto, porque se habló con víctimas, se habló también con las diferentes comunidades, con autoridades, y lo que más genera conflicto es el tema de las tierras. Y también con la falta de diálogo por parte de algunos de los miembros de las mismas organizaciones. Pensemos, tú señalabas lo que ocurre en Temucuicui, donde el Estado finalmente le es imposible ingresar para poder hacer cosas tan simples como levantemos datos del censo, hagamos una CACEN, podemos conversar con las personas si hay alguna necesidad. No pueden ingresar el Estado propiamente tal. Y eso, lógicamente, que genera una tensión porque hay un problema que es complejo. Y no solamente lo viven las personas que son los habitantes habituales de las comunas, sino que también las comunidades ancestrales. Miembros de las comunidades, miembros del pueblo mapuche muchas veces señalan, nosotros estamos cansados de la violencia, no nos identificamos con esta violencia que se genera por algunas organizaciones que además ya la evidencia nos ha señalado que están cooptadas por el tráfico de madera, por el narcotráfico y otro tipo de comercio, de crimen organizado. Y eso también empaña lo que son las legítimas demandas de algunas comunidades mapuches sobre temas de autonomía, sobre temas de reconocimiento principalmente. El reconocer a este pueblo con sus propias tradiciones como pueblo propiamente tal. Y ahí podemos tener un diagnóstico súper claro, pero ¿cómo solucionamos? Yo creo que también eso lo manifestó la comisión, y que haya un voto unánime, o sea, que no haya sido unánimo y que haya habido un voto de disenso, nos muestra también cómo dentro de la sociedad chilena no llegamos a acuerdos en torno a este tema, al tal nivel de que esta senadora, la senadora Aravena, renunció al partido porque ella consideraba que era un buen acuerdo y que no iba a aceptar presiones por parte de su sector político para que lo rechazara. Yo quería preguntarte, Leslie, también con respecto al gobierno y estas 22 propuestas entregadas. ¿Cuáles son las 22 propuestas entregadas brevemente? Bueno, ahí voy a sacar el torpeo porque no las tengo todas a mano. No, pero algunas, para entender. Sí, que tiene que ver con algunos temas que se han ido presentando y finalmente que apunta a todo lo que es, bueno, por un lado, reparación de víctimas, reparación de tierras, el tema de las tierras, que es probablemente una de las cosas que es más compleja y que más problemas ha generado. También todo lo que apunta a lo que es hacerse cargo de la violencia política que ha ocurrido en el sector y todo lo que son las áreas asociadas con los ámbitos del desarrollo cultural de los pueblos, de las comunidades, de los pueblos originales. Y eso es algo que han generado, probablemente donde más problemas hay es específicamente asociado a la revisión y el trabajo con las tierras. ¿Cómo se va a seguir trabajando? Sabemos que la CONADI, tenemos sumamente claro que la CONADI funciona con una política de restitución de tierras, pero que no genera consenso en todos los ámbitos, ni con las comunidades, ni con el sector que tiene privado o también con los otros miembros de la sociedad civil. Y ahí es donde se está generando el mayor conflicto en relación a este acuerdo que se adoptó. Claro, el gobierno lo tacha como un acuerdo histórico. También la Iglesia Católica en la región de la Araucanía también lo cataloga como un paso importante. El gobierno ha definido todo esto como una forma de ir creando una política de Estado frente a esta situación, más allá de la opinión, la visión, la mirada que pueda tener el próximo presidente, los próximos presidentes de
de este tema y establecer algo más allá de los gobiernos de turno. Pero claro, a propósito de todo este rechazo, y ahí está Sebastián Nevillán, que es el líder de la Asociación de Agricultores de Victoria Mayeco, que fue él el que no dio la firma para todo esto. Y las declaraciones de él son bastante fuertes, diciendo que se está hipotecando el futuro del país. Alguien que, de alguna manera, incluso los mismos miembros de la comisión les llamó la atención este voto en contra, porque él había participado de todas las instancias, se había mostrado abierto al diálogo a estos puntos, pero claro, el tema de las tierras, él dice que se va a hipotecar nuestro país. Sí, ahí, bueno, no sorprende sus comentarios. Navellán ha tenido históricamente, no solo en este contexto, sino que también históricamente una postura muy contraria a todo lo que son la mirada más desde lo intercultural y también revisar lo que ocurre con las tierras, porque esa finalmente viene a ser la piedra más compleja y el tema más complejo dentro de cómo solucionar el tema del conflicto con el pueblo mapuche. Y lógicamente desde la sociedad agricultura y desde el mundo agrícola en general, siempre nos hemos encontrado con una postura distinta a lo que ha planteado otros sectores y otros actores dentro del conflicto. Tú lo señalabas también, el obispo Temuco fue bastante positivo, tuvo una mirada positiva del acuerdo, y se han avanzado, se han logrado grandes acuerdos, y que lógicamente eso puede generar soluciones a largo plazo también. Pero también probablemente por esta postura de Navellán y la presión que buscaba realizar el Partido Republicano para que la senadora Aravena también votara en contra, nos demuestra que hay un sector político, si bien alguien puede decir, bueno, pero Navellán no es de un partido político, pero sí representa intereses vinculados con la agricultura y que tiene un rol político importante. Es un actor, un grupo de interés fundamental en este conflicto. Y eso, desde una lógica cómo se entiende la tierra desde el mundo mapuche, probablemente no es la misma idea que se tiene desde el mundo comercial, desde el mundo del sector productivo. Y más las presiones que habría tenido la senadora para rechazar, nos demuestra y nos manifiesta cómo hay un sector político de nuestro país que probablemente quisiera que las soluciones fueran por otro camino y no por el camino de que la comisión tiene un nombre sumamente interesante, es por la paz y el entendimiento. Ya es por un lado la paz, que lógicamente es necesario en este territorio, pero además entender el conflicto. El conflicto no pasa solamente por un tema del reconocimiento de los pueblos originarios, específicamente el pueblo mapuche, con todas sus tradiciones, con su lengua, etcétera, sino con las formas de comprender sus relaciones de vida. Y las comunidades mapuches tienen una forma distinta de entender la tenencia de tierras, por ejemplo, que no necesariamente es la misma, no se condice necesariamente con lo que puede tener un sector productivo vinculado al trabajo de la tierra. Y ahí probablemente se está manifestando el conflicto entre formas de entender una situación que en este caso vendría a ser la propiedad privada. Leslie, preguntarte también con respecto en esta época que estamos. Este año hay elecciones, Luchito lo decía adelante. ¿Qué puede ocurrir con respecto a esto, con el cambio, digamos, de presidente para el próximo año? Bueno, siempre las elecciones generan movimientos y una de las cosas que uno asume, y también el contexto de lo que es el gobierno del presidente Gabriel Boric. El presidente Boric llega al gobierno con un discurso que no es un discurso que sirve solamente su campaña, sino que un discurso que venía incluso de atrás, cuando él era diputado, y también incluso cuando era dirigente estudiantil, donde se daba incluso una especie de romantización de lo que era el conflicto indígena. El conflicto mapuche muy romántico, se hablaba del Gualmapu, recordemos eso, también le ocurre a la ministra Siches cuando va de Muicuycuy, en una lógica muy de nosotros vamos a estar mucho más abiertos a lo que está pasando en este sector, a diferencia de los gobiernos anteriores. Sí, claro. Y eso también le generó un conflicto. ¿Por qué? Porque
usando también una expresión coloquial, le explotó en la cara algo que ellos nunca esperaron. Lo que pasó con Isquiasiches tratando de ingresar a Temucuicui es gravísimo, es gravísimo. Y eso también generó la necesidad de cambiar el discurso, por un lado, sin dejar atrás el fondo de la cuestión, de que hay un conflicto y que es un interés importante por parte de este gobierno, no solamente del presidente, de buscar soluciones. Hubieron otras comisiones antes, recordemos la comisión por el nuevo trato del presidente Ricardo Lagos, que también hace un análisis exhaustivo y un diagnóstico exhaustivo de lo que estaba ocurriendo en la macrozona sur. Pensemos también con el presidente Piñera, hubo también búsqueda de acuerdos y están diferentes planes donde Alfredo Moreno fue miembro importante de ese diagnóstico por parte del gobierno del presidente Piñera. Y por lo tanto, el presidente Boric busca avanzar un paso más y profundizar con esta historia que tenemos atrás, estos acuerdos, esta búsqueda de soluciones, y este es nuevamente un acuerdo importante. Ahora lo necesario es que no quede solamente en palabras bonitas. Y el desafío para el próximo gobierno, sea del signo político que sea, es lógicamente seguir profundizando en las relaciones con el pueblo mapuche, con los pueblos originarios, porque este no es un conflicto que se vaya a solucionar mañana. A todos nos encantaría que se acabara la violencia en la macrozona sur. Yo he escuchado muchas veces al delegado Humberto Toro hablando de cómo han disminuido, y creo que la semana pasada, si es que no me equivoco, o esta semana, se anunciaban los datos de cuánto han disminuido la violencia en la provincia de Arauco y de Biobío. Si es que no me equivoco, 70% ha ido disminuyendo la violencia. Es un avance significativo, pero porque estamos con estado de excepción. Una cosa distinta es cuando estemos en el Estado de Derecho que rige en todo el resto del país y efectivamente no ocurran ataques violentos. Y eso es la futura preocupación, no solo de este gobierno que está terminando, sino que de los próximos gobiernos, sea del signo político que sea. Yo me asumo que muchos de los candidatos, si es que no todos, tienen una propuesta en torno a lo que se puede esperar del conflicto en la macrozona sur, porque va a ser tema de discusión en las elecciones presidenciales. Ahora ya se inscribieron primarias, por ejemplo, entre el oficialismo. Gonzalo Vinter señalaba de que él aspiraba a dar autonomía al pueblo mapuche, y eso lógicamente es un tema de discusión, que probablemente no solo se va a discutir durante las primarias, sino que se van a ir discutiendo con los otros candidatos a la presidencia. Y el tema de los resultados de esta comisión, y así como cuál es la postura de los distintos candidatos y candidatas para este territorio, va a ser fundamental la discusión política. Sí, sobre todo con esto que hablábamos de las declaraciones del lonco de Temucuicui diciendo que aquí el Estado no entra. Yo creo que eso es bastante grave, que de alguna manera el ministro Cordero ha tratado de ponerle paños fríos, pero no sé si ha sido bastante potente en el mensaje. Con respecto a lo que pasa ahí en ese sector. Un gobierno que llega incluso poniendo en duda la continuidad de este estado de excepción constitucional y que finalmente se encontró en la práctica que no se podía sacar. Se encuentra con este primer intento, como dices tú, de Isquiasiches, de intentar ingresar a Temucuicui con esas agresiones y disparos que recibieron, que le valió muchas críticas porque no llevó seguridad, en fin, o sea, varias situaciones que desde el comienzo a este gobierno le han explotado en la cara, como dices tú. Y esto de alguna manera también lamentablemente se está dando en medio de esta situación que estamos viviendo en el sur de nuestro país, con este sismo 7,5 que se sigue confirmando, alerta de tsunami, que tiene al gobierno y al presidente bajando su agenda del día de hoy para dedicarse precisamente a lo que está pasando en la región de Magallanes, y de alguna manera esto en los medios de comunicación lo va a ir ocultando, porque ayer era tema, hoy día a primera hora era tema. Hoy día estaba hablando el gobierno con respecto a aquello, se estaba esperando la entrega oficial de este documento, pero ya la atención mediática se va hacia otro lado. ¿Qué hay con eso? También que muchas personas dicen, claro, que esto lo hacen precisamente para decir que estamos cumpliendo, lo estamos haciendo, pero finalmente no hay voluntad política de poder solucionar esto, y digámoslo como dices tú bien, hace muchos años, yo creo que desde el retorno a la democracia. Claro. Sí, o sea, la agenda política, uno muchas veces, como se dice tradicionalmente, uno propone y Dios dispone. Claro. Porque en este caso todo estaba enfocado, la agenda política, a hacer esta entrega. Recordemos que el informe todavía no se entrega formalmente. No, oficialmente. Uno sabe los acuerdos, algunas cosas de los acuerdos, obviamente
sabe la discusión que se ha llevado, sabe cuántas reuniones fueron, pero todavía no se hace formalmente la entrega, el acto oficial. Y claro, ocurre este terremoto, que en Chile es una zona sísmica, además es un terremoto en un lugar donde extrañamente tiembla. Claro. De hecho, yo viví en Punta Arenas 3 años cuando era chica y nunca durante esos 3 años tembló, Mira. nunca. Mucho viento, eso sí. Pero claro, cambia la agenda, es una alerta, obviamente una preocupación enorme porque las condiciones geográficas son distintas a otras partes del territorio y si hay alerta tsunami, quizás no se tiene mucha información de cómo podrían golpear las olas. Y lógicamente la atención del gobierno y los recursos del Estado, en términos no solo económicos, ojo, los recursos de las personas, la atención del gobierno está centrada en Magallanes, no está centrada en este fenómeno, esto que está ocurriendo. Probablemente la agenda política va a ser organizada de nuevo, porque a mi juicio y a partir de cómo el gobierno ha actuado en términos de esta temática específicamente, le quiere dar, o me imagino que le quiere dar la relevancia significativa de la entrega formal de un informe, y yo me imagino, y en realidad espero, de que el presidente, a partir de la revisión y a partir de algún tipo de análisis que pueda realizarse, haga algún acto formal. No te estoy diciendo una cadena nacional o tal vez algún informe, algún punto de prensa, pero sí algún acto formal para poder dar a conocer a toda la ciudadanía y en especial a las personas que han sido afectadas por la violencia rural y también por la violencia política en el sector, y también a todas las comunidades, se haga una transparencia de los principales acuerdos y cuáles son las soluciones que plantean. Sí, Lesley, queremos agradecerte, por supuesto, por darte este tiempo en tu descanso junto a tu madre y poder analizarnos esto, que sí, es un tema que también nos toca directamente a nosotros acá en la región del Biobío, porque tenemos 2 zonas de estado de excepción, como es la provincia del Biobío, la provincia de Arauco, veniendo hace poco de uno de los atentados, o el atentado más grave que hemos tenido en el último tiempo en la zona macrozona sur, con más de 50 vehículos y camiones quemados y todo un tema también que nos generó un conflicto incluso con China, a propósito de las inversiones que tienen en esta central hidroeléctrica también ahí en Santa Bárbara. Lesley, muchísimas gracias y saludo a tu madre. Un abrazo. Muchas gracias, se los voy a dar a mi mamá, que está por ahí, ya la veo. Cariño. Vaya a buscar los huevitos que ya deben estar fríos. Sí, me quedaron debiendo los huevitos de chocolate, así que los fue a buscar, ya. que no vine para Pascua, así que estoy buscando mis huevitos de chocolate.